¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Olger Méndez. Para todos aquellos que no me conocen, es un privilegio el día de hoy poder compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra. Mm, Le doy saludos a todos los de Casa de Bendición. Hace tiempo que no nos vemos. También saludos a todos aquellos que nos ven por medio de este video. Muchas gracias por tomarse el tiempo de poder verlo. Bueno, antes de entrar en materia, quiero compartir una experiencia en mi vida. Generalmente, cuando yo antes me equivocaba, cometía un error, le fallaba a Dios, como quieran decirlo, yo iba delante de la presencia, derramaba mi corazón, lloraba muy acongojadamente, pero después de que pedía perdón, no sé por qué, sentía que no era suficiente, entonces sentía que tenía como que ganarme ese perdón. Y al otro día madrugaba a orar más, y antes me levantaba a las 5, entonces me levantaba a las 4 a orar, eh, leía más versículos de la palabra, más capítulos, veía muchos videos con tal de cristianos con tal de sentir que ya era perdonada. Al igual también cuando de pronto iba en busca de un trabajo, de un favor de Dios, ayunaba más y hacía lo que fuera con tal de ganarme el favor de Dios para que Dios bendijera lo que yo necesitaba. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí me pasó. Para no aburrirlos más, vamos a entrar en materia. Veamos en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice, ¡ay Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo le di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios? ¿Por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que haya servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecieron la ley. No lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Pasemos al versículo 9. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en él como Abraham lo hizo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice, los que Dios ha aceptado y que confían en él vivirán para siempre. Pero para tener la vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley. Por eso Dios dice la Biblia, el que obedeciera la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece a la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado por un madero. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Bueno, cuando recién leí este pasaje, les confieso que a veces cuando leo a Pablo siento que habla como en lenguas. Entonces, pues lo correcto es leerlo varias veces. Entonces, después de leerlo varias veces, me di cuenta, oh, por Dios, no solamente me pasaba a mí. Si se da cuenta, Pablo le estaba exhortando a los Gálatas, perdón, lo mismo. Ya habían recibido la buena noticia de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ya tenían el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué trataban de agradar a Dios de nuevo con sus obras? Me di cuenta que no solamente ocurrió en la antigüedad, sino ocurre ahora. Muchas veces se nos hace difícil apropiarnos de la palabra de Dios. No solamente eso, de las promesas que tanto anhelamos, de la bendición. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué se nos hace tan difícil aprendernos un versículo acá, pero de que ese versículo baje y se interiorice y que sea parte de nuestra vida, hay como un trecho muy, muy largo? Me preguntaba yo, ¿por qué es tan difícil? Entonces me ponía a pensar y me daba cuenta que prácticamente que venimos programados desde pequeños. Claro, recordaba yo que las mamás llegan y le dicen,
a los hijos, si te portas bien, vamos al parque. O si no, el papá le dice, si gana el año, le doy la bicicleta que tanto me han pedido. O de pronto la maestra dice, el primero que acabe este ejercicio en el tablero, entonces le voy a dar un premio especial. ¿Alguna vez no escucharon eso o les pasó eso? A mí sí. Entonces me di cuenta que mi vida estaba que prácticamente programada para yo recibir algo a cambio de algo. Entonces, si me portaba bien, me premiaban. Si hacía algo bueno, recibía algo bueno. Entonces, siempre nos recibíamos algo a cambio de algo. Pero cuando ya venimos a los caminos de Dios, así programados, y nos dicen, ya Jesucristo hizo todo, no necesitas hacer nada, ya todo está pago, no necesitas hacer nada para recibir perdón, porque ya Jesucristo dio ese pago, no necesitas nada para recibir las bendiciones o las promesas, porque ya Jesucristo pagó. Y uno dice, ¿en serio ya pagaron por mí? ¡Wow! Espectacular. Pero de la teoría a la práctica hay una distancia a veces muy larga. Resulta que nos dicen, ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. No es necesario que vuelvas a la ley y que hagas cosas para pagar una ofrenda por tus pecados, porque ya Jesucristo fue la ofrenda máxima. Entonces uno dice, ay, sí, espectacular. Pero cuando pecamos, ay, Señor, perdóname, pero sentimos que no es suficiente. Ahora voy a ayunar, ahora voy a leer más la palabra, ahora voy a hacer y deshacer. Y no es que esté mal ayunar o leer la palabra o buscar más de Dios, no. Son los motivos incorrectos. Claro, cuando lo hacemos por los motivos incorrectos es cuando obramos mal. Y eso me pasaba a mí, no sé si de pronto alguna vez te pasó a ti. Yo luché con esto durante mucho tiempo, hasta que le pedí a Dios que me ayudara con esto. Entonces Dios me regaló 3 pasos que realmente fueron bendición para mi vida. Yo los quiero compartir con cada uno de ustedes. Pero antes quiero que leamos Romanos capítulo 8, versículo 32. Y dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Nos damos cuenta de que realmente todas las cosas nos las ha dado Dios y que todo está pago. Entonces lo único que tenemos es que creer en las promesas, creer en lo que Dios nos da. Pero la palabra nos habla acerca de fe, y fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces la palabra llega aquí, pero también llegan mis pensamientos que dice, si quiero recibir algo, tengo que dar algo a cambio, y chocan esas dos. Entonces yo, Dios, ¿cómo hago? Entonces Dios traía a mi memoria un versículo que dice, la fe se da por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y recordaba yo, o Dios me hacía recordar que somos tripartitos, o sea que tenemos un espíritu en un alma dentro de un cuerpo. Entonces tenemos espíritu, alma dentro de un cuerpo. Y es cuando Dios me enseñó, me hacía ver que para uno poder creer las palabras, la palabra, las promesas, es necesario uno alimentar lo más importante que es el espíritu. Entonces es una lucha entre qué alimentamos más, el espíritu o alimentamos más nuestra alma. Y entonces yo lo dividí en dos. Quiero leérselos. Dice, alimentar el espíritu, orar, lectura de palabra, devocional, ayuno, entre otras, ¿no? Y el alma es Netflix, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, entre otras. Entonces, y no es que las redes sociales o lo demás sea malo, no, para nada, son medios de entretenimiento. Lo que pasa es la forma en que lo usamos. Recordamos que como tenemos un espíritu, un alma dentro de un cuerpo, esto determina quién es el más fuerte, si el espíritu o nuestra alma. ¿Qué alimentamos más? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Al Netflix? ¿A
a la, yo qué sé, la película favorita, al seriado. Entonces, ¿cómo saber o cómo determinar qué es lo que alimentamos más? Si en el día estamos pensando, uy, ¿cuál será el siguiente capítulo de la serie que más me fascina? Si andas pensando todo el día en eso o en esas cosas, o en llegar y a relajarte y tu forma de relajarte lo primero que es ver una película cuando puedes ver una predicación. Yo sé que suena muy evangélico y todo, pero es verdad. Entonces, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿Le dedicamos más tiempo a alimentar nuestro espíritu o a alimentar nuestra alma? Yo le confieso algo, mis amados hermanos evangélicamente. Eh, Dedicarle más tiempo al alma es mucho más fácil y hasta más satisfactorio. ¿Por qué? Pues digamos aparentemente, porque pues no es muy difícil uno verse una serie o ver películas durante 2, 3 o hasta 4 horas. Mucha gente lo hace, 4 horas a veces la ve. Eh, pero leer la palabra o estar en su cuarto, cada uno de nosotros leyendo la palabra, buscando la presencia 4 horas, wow, sí cuesta, ¿cierto que sí? Es una lucha entre el espíritu y el alma, porque de verdad no es fácil hacer estas cosas, pero el resultado es bastante satisfactorio. Bueno, como paso número 2 que aprendí, quiero que leamos capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8. Y dice, eso es cuando Dios le habla a la iglesia de Filadelfia. Dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Entonces Dios le hacía ver que él le entendía que era débil, que a pesar de sus debilidades, eh, ellos habían permanecido. Entonces, como paso número 2, es reconocer en mi camino que yo soy débil, que yo no lo puedo hacer solo. Y reconocerlo siempre, aun cuando yo lo pueda hacer, es siempre reconocer que necesito de Él. Eh, Dios sabe que tú te vas a equivocar mañana. Dios no creó hijos perfectos. La palabra nos dice que debemos tratar de alcanzar la perfección de Jesucristo, pero no somos perfectos, estamos en un proceso de perfección. Entonces Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestros errores, Dios entiende que nos equivocamos. Dios sabe que de pronto mañana no vas a querer leer la Biblia, que vas a salir de afán para tu trabajo, dirán, sí, más tarde, y no le vas a dar la prioridad. Conoce que te sientes de pronto aburrido. Él entiende todo lo que hay en ti. Sabe que hasta que de pronto vas a decir mentiras. Él conoce todo. Pero el hecho de que fallemos no quiere decir que tengamos una actitud mediocre, que nos quedemos ahí, que reconozcamos siempre que lo necesitamos, reconozcamos que fallamos y que sin Él no lo podemos hacer. Es más, veamos la vida de Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Fue una situación dura, porque aquel que se codió con Jesús, que la pasaba muy bien, recién pasaba lo de Judas que lo traicionó, y él también 3 veces lo negó. Entonces me imagino que Pedro se sintió mal, pésimo, horrible. Se sintió que había fallado. Pero mira la actitud de Pedro. Pedro no se quedó ahí. Pedro se esforzó, siguió adelante. Miremos la actitud de Judas. Judas falló y se dejó llevar por sus pensamientos y volvió atrás. Y tomó malas decisiones. Entonces démonos cuenta que Dios entiende que somos seres humanos y que nos equivocamos. Pero Él no está buscando perfección. O si no, nos hubiera hecho como robots. No, Él no busca robots. Él busca personas que día a día se esfuercen, día a día reconozcan su debilidad y deseen que Dios los ayude en todo. Y la tercera cosa que aprendí está en Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Permítame, lo busco. Este versículo me fascina. De verdad que
de todo el libro de Gálatas, ese es uno de los versículos favoritos. Dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Sí, el Espíritu Santo es quien nos ha ayudado siempre. Entonces, la tercera cosa que aprendí es escuchar siempre la voz del Espíritu Santo y obedecerla. En ocasiones muchas personas se preguntan, ¿pero cómo escucho la voz de Dios? Resulta que cuando pasamos o cuando hacemos el paso número 1, que le dedicamos más tiempo a nuestro espíritu que a nuestra alma, cuando reconocemos que no podemos hacer las cosas solos, es cuando el Espíritu Santo comienza a ser más real en nuestra vida. Entre mayor búsqueda, es más nítida la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Es cuando comenzamos a andar con Él. En ocasiones, cuando yo me he sentido triste, cuando me siento solo, voy a Él y le cuento todo lo que es en mi corazón. Y luego siento como Él me habla y me da palabras de consuelo. Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Él está en todo lo que nosotros necesitemos. Entonces, este tercer paso es, creo que, uno de los fundamentales. Apoyarnos siempre en el Espíritu Santo. Cuando nos sintamos débiles, cuando sintamos que de pronto vamos a fallar en algo, acudamos a Él. En ocasiones, cuando yo siento que de pronto soy muy débil en algo, yo lo primero que hago es: Espíritu Santo, ayúdame. Mira, para mí es difícil esto, ayúdame porque voy a pecar si no lo hagas, si no me ayudas. Y de verdad, que cada vez que yo voy a Él, Él nunca me ha fallado. Él siempre está ahí y siempre me da como la fuerza, como la estrategia, la sabiduría para no fallar, para seguir adelante. Entonces, estos 3 pasos nos ayudan ¿a qué? ¿En qué aprendemos en estos 3 pasos? En que, primero, cuando alimentamos nuestro espíritu, cuando reconocemos que somos débiles y necesitamos de Dios, que no somos perfectos, y cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios, esto nos ayuda a entender que la palabra no solamente quede aquí, sino que baje a nuestro espíritu, y nuestro espíritu haga que esa palabra sea viva en nosotros. Eso es un diario vivir. Hay días en que, sinceramente les confieso, me como al mundo, pero hay días en que el mundo me come a mí, me aplasta. Pero no quiere decir que ese es el fin. Al otro día vuelvo con nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las cosas son posibles. Con Él podemos hacer que su palabra, sus promesas sean vivas en nosotros. Hay días en que soy el super esposo, el super padre, y al otro día no lo hago tan bien. Hay días en que siento que soy un buen cristiano y lo hago bien. Al otro día puede que no lo haga mejor, sino que de pronto falle. Pero Dios está ahí por medio de su Espíritu Santo recordándome que debo esforzarme, que debo escuchar la voz de su Espíritu, que debo reconocer que lo necesito a Él, que soy débil sin Él, y sobre todo que debo alimentar mi espíritu. Y es cuando su palabra se hace realmente viva. No soy un santo, pero la palabra dice: sed santos como yo soy santo, y voy en ese camino. Entonces, esta palabra la quiero compartir con ustedes. Espero que a alguno de ustedes haya sido de bendición, y espero que pueda ser provecho para su vida. Muchas gracias por todo, y me despido dándole gracias a Dios por todo. Bendiciones para todos.